más compacto. Lo que esta mañana queremos hacer en este tiempo de las 10 de la mañana es repasar lo que por internet hicimos la semana pasada. Solamente para tener una idea, ¿cuántos de aquí sí pudieron ver por internet la plática? Qué bueno, gracias a Dios. La intención es que no solamente podamos darle una vuelta a la enseñanza, sino como no nos pudimos ver, yo creo que a lo mejor algunas personas se habrán quedado con alguna pregunta. La idea es esa, que al exponer estos temas que tienen que ver con los últimos días, que no son tan fáciles o no son a veces tan claras como nos gustaría, pudiéramos preguntar y pudiéramos, por supuesto, resolver nuestras dudas respecto a las cosas que están por suceder. Yo estoy seguro que todos recordamos el terremoto, no sé por qué le siguen siendo temblores como terremoto. Yo decía la semana pasada que el epicentro había sido en mi casa, pero platicando con Mauricio y Mina, Mauricio, si ustedes no lo conocen, yo los invito a que lo conozcan, es tan simpático. Y él decía que cuando empezó a temblar, yo no sé cómo reaccionan ustedes en los temblores, pero es imposible a veces predecir nuestro comportamiento durante una de estas eventualidades. Y a veces somos muy serenos, otras veces nos perdemos la perspectiva, y en este caso, en casa de Mauricio tienen vidrios de techo, de piso a techo. Entonces lo que a él se le ocurrió fue ir a sostener los vidrios. Mientras Mina estaba sentada, estaba ella trabajando ahí cerquita de él, y lo platica tan simpático, que dice que estaba él ahí deteniendo los vidrios, no se le fueron a caer, y dice, y vi a Jesús, ¿no? Él ya se hacía, que se le iba la vida, ¿no? Y que vio una luz, y que una voz que le decía, no sigas la luz, porque si no, te vas a morir. Bueno, en medio de todo ese sangoloteo, yo estaba muy sereno. ¿Y saben por qué estaba yo tan tranquilo? Porque ella me había despedido de Susi. Ella estaba con las mujeres, estaba yo en la casa, pero cada uno, yo estoy seguro, si le pregunto, vamos a recordar ese día, ¿no? Como quizá recordamos otras fechas del 85, y los que son más viejitos, cuando se cayó el ángel. ¿Cuántos vivían cuando se cayó el ángel? ¡Ay, mentirosos! A ver, otra vez, ¿quién vio al caer al ángel? ¡Ay, Miguel, ¿a poco tú no estabas? Fue 57, 58. ¿Cuándo naciste? Ahí estabas. No te acuerdas, pero ahí estabas y viste lo del ángel. Lo que sí es cierto es que a través de todas estas cosas lo que estamos viendo es que Dios nos habla. Y todos debemos poner mucha atención a la voz de Dios, porque hay algo que Dios nos quiere decir. La gente en los días de Pablo no creía en la vida después de la muerte. Incluso algunos filósofos como Sócrates, ellos simplemente soñaban con ser felices. Era lo más que les daba su cabeza. Y en general la cultura pagana no tenía seguridad de lo que iba a encontrar después de la muerte. Los cristianos de Tesalónica, ellos se preocupaban por los seres sus seres queridos que habían muerto, y se hacían muchas preguntas que yo estoy seguro tú y yo también nos hacemos. Preguntas como, ¿qué pasará cuando el Señor Jesús regrese? Las personas que amamos y que ya murieron, ¿dónde están? ¿Qué me pasará cuando yo muera? Bueno, estas y muchas otras preguntas nos hacemos. Y en esa carta a los tesalonicenses, Pablo respondió a la mayoría de las inquietudes, y al mismo tiempo él envió un mensaje a sus lectores. Y por eso vamos a tomar los datos más principales
de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y nos vamos a quedar sobre ese texto, sobre el texto de los tesalonicenses. Y de las cosas más relevantes que sacamos de ahí es el hecho de que nosotros tenemos la verdad de Dios, nosotros tenemos la revelación. Ante el futuro, ante las cosas que pudieran ser inciertas hacia adelante, nosotros tenemos la verdad de Dios. Desde tiempo, yo diría inmemorial, el hombre ha intentado resolver ese misterio de la vida después de la muerte. Y cada uno, de acuerdo con las herramientas que tiene, lo trata de resolver o trata de encontrarle la cuadratura al círculo. Por ejemplo, los filósofos lo que batallan en su cabeza es poder aceptar la existencia de la inmortalidad. Y si alguna vez ustedes hacen el intento inteligente de poder demostrar la inmortalidad con la cabeza, van a ver que eso no se puede. Los científicos lo más que llegan a hacer es tratar de investigar a aquellas personas que tuvieron una muerte rápida, a lo mejor 1 minuto o segundos, y luego regresaron de la muerte. Y entonces platican y hablan con estas personas buscando que les digan qué es lo que pasa después de la muerte. Y muchos otros tristemente consultan lo oculto para encontrar también respuestas, y todos están intentando encontrar cuando menos algo, una pista que les permita como tener una base para poder decir: yo estoy tranquilo, o yo me siento de esta manera porque ya encontré algo de la manera de explicarme lo que viene después de la muerte. Pero el Espíritu Santo, a través de Pablo, resolvió este misterio, y lo que el apóstol escribe en sus cartas, podemos estar seguros que es palabra de Dios. Dice la Escritura: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estamos buscando 3 pies al gato. Todos los cristianos, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no debemos dudar acerca de la vida y de la muerte, porque tenemos la revelación de Dios, que es la Escritura. Si alguien de pronto está dudando, yo quiero pensar que a lo mejor no se ha metido en serio a la Escritura a conocer, o realmente no tiene una inquietud seria que lo haya llevado a las páginas de la Biblia. Pero ahí es donde vamos a encontrar la respuesta, no en otro sitio. Cuando vienen estos temblores, vamos a ver inmediatamente, y ahora con internet con mayor razón, una bola de teorías, ¿no? Creo que por ahí un pastor decía que nos íbamos a morir el 23, bueno, que iba a venir el Señor Jesús por segunda vez el 23 de septiembre. Y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Porque los astros se iban a alinear y con el nacimiento de Jesús y no sé qué cosa. Bueno, no sé ese pastor qué Biblia tenga, pero en la mía no tiene nada de eso. Tampoco debemos nosotros sustituir lo que es la verdad de la palabra de Dios por una especulación del hombre, por una opinión del hombre. ¿A quién le vamos a confiar algo tan trascendente? Por eso tú y yo estamos obligados a creer algo. Y mi consejo es que ese algo en que nosotros creemos esté basado en la Escritura. Eso es algo que yo decidí. Y no en los razonamientos de otros, y ni siquiera voy a confiar en mis propios razonamientos. Los que tenemos tiempo en el Evangelio, incluso nacimos en el Evangelio, o nuestras familias nacieron en familias cristianas, también hemos escuchado en casa lo que a lo mejor los abuelos o los padres nos han dicho, pero ¿y qué tal que estaban equivocados? Esto es tan importante que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra certeza, porque cuando nos muramos no vamos a ir acompañados. Y bueno, aunque nos fuéramos acompañados, finalmente el Señor va a tratar con cada uno de nosotros.
en lo individual. Entonces, cada uno en lo individual debe tener la respuesta a sus preguntas. La revelación de la muerte y de la vida venidera, Dios no la dio en un solo evento. En la Escritura no hay una tabla de contenidos que diga escatología o las cosas de los últimos días, y uno pueda ir ahí y encontrar eso. No hay un capítulo o varios capítulos en la Biblia que diga, si yo leo estos capítulos ya entendí todas las cosas que tienen que ver con los últimos días. No está así. Tenemos como salpicado en Tesalonicenses, Daniel escribe, Apocalipsis escribe sobre estos eventos, y el problema es cuando nosotros intentamos juntar estas tres piezas. Decimos, Chihuahua, ¿y ahora cómo va? Pero finalmente nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Por eso tenemos que ser muy, muy claros, pero al mismo tiempo poniendo las bases claras en la Escritura. Hay 4 eventos que son los que marcan la diferencia en la manera como nosotros vamos a creer. La tribulación, dice la Biblia que habrá una gran tribulación, y entonces serán tiempos terribles. No estamos viviendo la tribulación ahora. Algunos estamos atribulados, esto es otra historia. Algunos dicen, es que ya estoy sufriendo aquí la tribulación. Esa es la esposa que escogiste, man. La Biblia habla de otra cosa completamente diferente. Este es uno de los temas que necesitamos acomodarlo de alguna manera. Otro es el reino milenial de Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo viene por nosotros y vamos a reinar aquí en la tierra 1000 años. Y la sede será en Israel. Por eso yo tengo comprado ya un terrenito. Yo voy a tener ahí cerquita. Una tercera cosa es el rapto. Cuando Jesús vendrá por los que queden vivos y se los va a llevar. Ese es el arrebatamiento o el rapto. Y la cuarta cosa es la segunda venida de Cristo. Aquí el problema es ¿cuál va primero? ¿Cuál va primero? ¿Seguro? ¿Y luego? Ahí está el problema. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Y según esto hay muchas posturas. Por ejemplo, están los atribulacionarios premilenialistas. Nada más es cosa de escoger cuál tribulación. Digo, no va a haber no existe o no va a haber, del griego, no va a haber tribulación, y esto va a suceder después ¿cómo se llama? Después del milenio. Y cada una nos puede dar, no sé de matemáticas ni de estadística, Pau, no sé cuántas probabilidades da, pero un chorro. Entonces, lo que Pablo sugiere en la carta a los tesalonicenses es este orden. Primero viene el rapto, después viene la tribulación, después viene la segunda venida de Cristo, y luego viene el reino milenial. Tristemente, incluso algunas iglesias dicen, esta es la postura de la iglesia fulanita de Abraham. Y yo digo, qué peligroso. Debemos ser bien humildes y decir, Señor, hasta donde me da la cabeza, hasta donde yo he podido entender, creo que va aquí. Finalmente, si va una cosa después de otra, lo que nos debe importar es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y si nos equivocamos en el orden, no importa, porque al final sí vamos a estar con Cristo para siempre. Eso es lo realmente importante. Pero lo otro conviene saberlo, conviene porque eso nos va a traer paz a nuestro corazón. Y eso es un poquito lo que queremos hablar. Estamos tomando la carta de Pablo a los tesalonicenses porque él es el que habla de esos tiempos con una, quizá a mi gusto, con una mayor precisión. Miren, de esta línea para atrás son, podemos irnos hasta Adán y Eva y demás. Y llegamos hasta este tiempo. Este es el tiempo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Y está así, cuchito, porque no sabemos cuánto tiempo será. Termina este tiempo de la iglesia, que es lo que estamos viviendo nosotros, y da la impresión, por lo que Pablo dice, y leyendo Daniel, que vendrán aquí los 7 años de tribulación, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Se acuerdan de Daniel cómo escribe? Háganme así o así.
ni en cuenta, ¿verdad? Pues ahí en Daniel se habla de 2 periodos de 3 años y medio, que es los años de la tribulación. Después viene el reino milenial y luego de ahí viene en adelante. Y Pablo lo que nos habla es de que en este momento viene el rapto, viene la tribulación, viene el día del Señor y se empieza el reino milenial de Jesucristo. Pero no se apuren si esto se les olvida, no es tan trascendente. Como digo, lo más importante es que nosotros tenemos nuestra seguridad puesta en Jesucristo. Y déjenme darles alguna otra base para que nosotros podamos dormir tranquilos. ¿Alguno de nosotros, de verdad, se los pregunto sinceramente, tiene preocupación de que venga el rapto, por ejemplo, y no se vayan a ir? O venga Jesús y ustedes se queden quién sabe dónde. ¿Sí? Correcto. Diríamos, en ese sentido son 2 cosas. Eso es lo que tiene que ver con mi relación con el Señor. Entonces, yo, en el momento que yo tengo mi confianza en Cristo, yo creo en el Señor como mi Salvador. Yo ya sé que voy a pasar la eternidad con Cristo. Ahora, por supuesto, gracias, debo de cuidar mi salvación como Pablo lo recomienda, y por eso debemos estar sobrios para no estar viviendo en pecado. Pero finalmente lo que importa es esa relación que yo tengo con Cristo. Y aquí entraríamos en otro punto difícil de contestar, porque se podría pensar, por la manera como has formulado la pregunta, si la salvación se perdiera. Y realmente debemos creer, aunque no hay un texto contundente que diga una postura o la otra, pero la obra de Cristo, o sea, no fue en vano. El Señor dio a su Hijo lo mejor que tenía para nuestra salvación. Si nos ha dado eso, ¿cómo no nos va a retirar después? Y claro, entonces viene el problema, ¿cómo acomodamos esos pasajes de que los fornicarios y demás no van a obtener la vida eterna? Y estamos hablando de 2 verdades que para nosotros conflictúan, para Dios no. Debemos preocuparnos de nuestra salvación, ¿no? Con la certeza de que la fe que nosotros tenemos en Cristo nos va a llevar a la vida. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, siempre tenemos que tener presente que los hebreos no escriben ni en orden cronológico, pero nosotros en orden de importancia. Por eso no tenemos un pasaje que vaya de principio a fin y que nos hable de los últimos tiempos. Pero vamos a considerar la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde dice, pero que ahora ha sido manifestada o ha sido revelada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible y la inmortalidad por el Evangelio. Dios le dio a Pablo una revelación, y fue una revelación muy especial respecto a la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo. Si nosotros comprendemos este mensaje, vamos a poder enfrentar la muerte en completa paz. Otro de los textos, en 1 Corintios 15, mismo Pablo escribiendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, al toque final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, van a resucitar con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo, se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra escrita. Y aquí está hablando de un dicho popular de aquel entonces. Sorbida es la muerte en victoria. Y yo debo reconocer que hasta hace unas semanas que estudié para este pasaje, yo hubiera pensado que era sórbida y que no sé qué sería. Y me voy descubriendo que sorber es eso, es sorber. Entonces dice, ese es un refrán, un dicho popular. La muerte ha sido devorada por la victoria, ha sido sorbida, ¿no? Como cuando sopeamos el chocolate. Y lo que escribió Pablo, y debemos reconocer que no es tan fácil el idioma con el que escribe, Jesús lo dice mucho más sencillo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Sí, no será juzgado, mas ha pasado de muerte a vida. Xóchitl, aquí está. El que oye mi palabra y la cree, no tiene condenación, ha pasado de vida a muerte. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyere vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y bueno, van a salir de ahí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron bien, dice ese texto, van a resucitar y tener vida. Pero no nos tenemos que confundir. Ay, perdón, no pasé ese pasaje para ustedes. Nosotros no debemos confundirnos. La salvación es por fe. La salvación no es por obras. El texto sugiere, el anterior sugiere que la salvación 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección. Pero estamos entendiendo que la salvación es por fe y va a ser siempre por fe. Pero Juan aquí nos deja un problema de interpretación. Y ahora nos toca a nosotros intentar resolverlo. Aquí la clave es la palabra resurrección. Y por eso tenemos que recordar lo que pasó con Lázaro. Cuando Jesús le habló a Lázaro, cuando estaba en la tumba, Lázaro no resucitó, Lázaro revivió. ¿Saben por qué? Porque después Lázaro se murió todito. Si hubiera resucitado, ya no necesitaba morir. Entonces, estamos aquí frente a una figura que está anunciando un tiempo cuando todos los que están en sus tumbas van a oír la voz de Dios y van a salir. Vamos a otro pasaje, a ver si me van siguiendo. Hablando de Lázaro, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha vencido al mundo. Venido al mundo. Gracias. Jesús venció y conquistó la muerte. Entonces, por eso todos los que confiamos en Cristo no debemos tenerle temor a la muerte, porque Cristo ya la venció. Si creemos en Cristo, vamos a resucitar después de morir. Entonces, tenemos la certeza en la Escritura. Tenemos otro evento que es fundamental para nosotros, que es que Cristo va a regresar. Y es muy importante no separar la muerte de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que, insisto, como no lo leemos en un mismo texto, en un mismo pasaje, a veces nos quedamos con la duda de dónde está sucediendo esas cosas. Miren lo que Pablo escribe al 1 Tesalonicenses.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá o así también resucitará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esos que durmieron en él son los que murieron creyendo en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a aquellos que hayan muerto. Si alguien me dice, por favor, ¿qué está haciendo Pablo en esta escena? ¿Qué está esperando Pablo aquí? Está esperando que Jesús va a venir. ¿Ustedes creen que Pablo creía que iba a venir Jesús y lo iba a encontrar con vida? Eso creía Pablo. Y entonces, algunos no sé por qué se saben un pasaje que dice, y en los postreros tiempos habrá rumores de guerra y guerras, y habrá pestes y qué sé qué, y huracanes. Y entonces decimos, la venida del Señor se acerca. Es cierto, hoy estamos a un día menos de que venga Jesús. Pablo creía que Jesús lo iba a encontrar con vida. ¿Hace cuánto vivió Pablo? Ahora, no tenemos la certeza que faltan 2000 años. No tenemos la certeza ni siquiera que falta una semana. Pero nosotros hemos oído tantas cosas como esta. Pues es que ya estamos en los últimos tiempos. Pues sí. Llevamos más de 2000 años en los últimos tiempos y cada día se hace más cercano. Y entonces aquí los dormidos son los que creyeron en Cristo y que ya murieron. Y Jesús utilizó la misma palabra para explicar eso en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando el cristiano muere, se va con Jesús. No te vas a Galloso, te vas con Jesús. Y cuando Él regrese, va a traer el espíritu, va a traer el espíritu del cristiano que ya murió, y el espíritu no duerme, pero el cuerpo sí duerme, y no duerme porque es eterno. Entonces, cuando venga Jesús, va a venir con todos aquellos que ya murieron, que están en su presencia, y va a regresar con ellos. ¿Alguien de ustedes tiene algún familiar que conoció a Cristo y que ya no está con nosotros, ya murió? Bueno, esa persona que tú quieres va a regresar cuando Jesús regrese. Santiago nos dice, el cuerpo sin espíritu está muerte. Entonces, para nosotros la definición de muerte es cuando se separa el cuerpo del espíritu. Y eso va a pasar el día que nosotros nos morimos. El cuerpo se queda aquí, nuestro espíritu va con el Señor. ¿Cuándo va? Inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Tú te das cuenta a la hora que te duermes? Hazme así. No, tampoco te vas a dar cuenta cuando tú mueres. Es así de rápido. Y cuando tú vuelvas a abrir los ojos y voltees al lado, ya se fue la señora, o tú. Ya pasó en un instante. Entonces, regresemos por un momento, por favor, al temblor. ¿Todos recuerdan el temblor? Y entonces, yo estaba en la computadora y entonces tenía un vasote de agua. Y dije, como estaba con la de estas, dije, se me va a caer en la computadora, y aquello no se movía. Y digo, aquella cosa no paraba. Y entonces tomé el vaso y salí corriendo las escaleras y salí fuera de la casa con todo y mi vaso de agua. Si el Señor hubiera decidido venir en el temblor, ¿qué hubiera pasado? En ese instante hay un cambio. Entonces, si tú te alcanzas a dar cuenta de que qué horroroso está esto, no es Jesús, es el temblor. Se te puede caer la casa y morir, esa es otra historia. Pero no es lo último del tiempo. Y eso nos tiene que dar la paz. Dale 2 segundos a la cosa esta. No sé ustedes qué hacen cuando empieza a temblar. Yo regularmente volteo a la cortina
algo que me dé idea, ¿no? De si se está moviendo o no. Si alcanzas a ver que se mueve, no es Jesús, es un temblor. La pregunta sería, ¿es válido tener el miedo cuando suena la alarma, salir corriendo? ¿Es válido esto o esperar? Bueno, yo creo, Dani, te lo digo con el corazón en la mano, si el miedo no fuera algo natural en nosotros, no tendríamos en la Escritura tantas veces que lo encontramos que dice, no temas. Un día hay que buscar eso en la concordancia, a ver cuántas veces aparece no temas. Pero yo creo que es nuestra condición ser temerosos. Pero creo que deberíamos separar el temor de la muerte. Yo debo reconocer, yo tengo temor de morir porque no, como no me he muerto antes, no sé qué se siente y sí me da un poquito de temorcito eso. Pero si me preguntas, ¿tengo temor de a dónde voy? No tengo ningún temor, ¿no? En ese sentido, yo descanso en el Señor. Y yo, como soy miedoso, puedo hablar por los miedosos. Habrá otros que son así de una sola pieza y no tiemblan, pero pues, yo en mi casa ya saben, si entra un ladrón, mi mujer va a tener que salir. Yo voy a orar por ella para que... No, de eso no me tocó, ¿no? Entonces, si soy... ¿Tú querías decir algo? Sí. Sí. Eso es lo... No sé si alguien tiene otra... Sí, Jorge. Aplica una vez por día y no debemos de temer porque nuestra certeza está en el Señor. Sí. Entonces correcto. Es ahí donde tiene que estar el asunto. Y en el momento que tememos, en el momento que el miedo nos domina, dejamos de actuar de una forma coordinada y entonces hacemos tonterías. Sí. Si le creemos a la palabra y creemos a nuestro Señor, tenemos que dejar de temer. Es una orden, no temas. Sí. Una vez para cada día. Si leemos la Biblia en la mañana, aplica para el resto del día. Muy bien. Lo que dice es cierto. En especial, y bueno, tú me conoces, en especial yo no soy una persona temerosa, pero sí puedo entender a la gente que tiene miedo. Y no es falta de fe, que creo que eso también es muy importante. Qué bueno que hay 365 días y palabras para temor, qué bueno, amén. Pero mucho depende de la personalidad de la gente, de tu carácter, de cosas que has pasado, experiencias que has pasado. Entonces digo, y tampoco Dios se enoja. O sea, pues en ese momento, pues sí tengo miedo y hasta la gente se paraliza, ¿no? Pues ya hay que entenderla, ¿no? Pero digamos, que para mí sería que no nos quedemos con la idea de que tenemos que estar así todo el tiempo, pues no. Sí, sí, correcto. Sí, quizá, Dani, también es como cuando acompañamos a alguna persona en un sepelio, ¿no? Sabemos nosotros que la persona ya está disfrutando con el Señor, pero las lágrimas y lo que sentimos de tristeza, pues es igual, o sea, nos da pesar de que haya muerto, de que ya no esté con nosotros, al mismo tiempo que tenemos la certeza que está con el Señor. No,
para mí no son pensamientos que se contraponen, ¿no? Bueno, como yo vivo con eso, y cuando tengo yo necesidad de ministrar en uno de esos lugares, pues batallo con mis emociones porque me pasan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ok. Otra cosa que hablar de estos temas nos tiene que quedar claro es que en el instante que un cristiano muere, el espíritu se va con el Señor. Así. No anda divagando, no toma la ruta escénica para llegar al cielo, se va instantáneamente al cielo. Y ustedes se acordarán ahí en el Calvario, Jesús con los dos hombres malvados, aquel que tuvo fe y creyó en Jesucristo, Jesús le dijo, hoy mismo, en un instante vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, la palabra de Dios nos da esa certeza para afirmar que, en mi caso, por ejemplo, yo voy a volver a ver a mi papá y a mi hermano que ya murieron. Y eso a mí me da muchísima satisfacción. Y yo sé eso porque los dos creyeron en Cristo y tuvieron una relación con Él. Y entonces, si yo estoy vivo cuando venga Jesús, Jesús va a venir con mi papá y con mi hermano, me va a llevar a mí al aire, es lo que dice la Biblia, y ahorita llegamos ahí, y nos va a reunir a los dos. Jesús es el gran reconciliador. La muerte es el gran separador. Muerte es sinónimo de separar. Se nos fue ese ser querido. Se separó de nosotros, ha muerto. Pero Jesucristo es el gran reconciliador que vuelve a traer a aquellos que estuvieron en el Señor, murieron, con los que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, cuando Jesús revivió en este caso, a la hija de la viuda de Naín, de inmediato se la entregó a su mamá, y eso lo leemos ahí en Lucas 7. Entonces, esto es un indicativo que en el día que Jesús regrese en el aire, va a reunir familias, va a reunir amistades nuevamente. Por eso celebramos la muerte de los justos. Y cuando hablamos de los muertos, de las preguntas que también nos hacemos es, ¿nos vamos a reconocer? Yo le decía a Susi, que cuando estemos en el cielo, si yo paso por donde ella está y no la saludo, es que no nos reconoceremos. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el mensaje del Monte de la Transfiguración, ahí estaba Moisés y Elías transfigurados y los identificaron. Entonces, sí nos vamos a identificar. También la Biblia dice que no nos daremos en matrimonio en el cielo. Es decir, no tendremos las mismas relaciones que hoy guardamos. Y la Biblia, digamos, guarda silencio con las otras particularidades. Yo no creo, y aquí entonces empiezan nuestras opiniones. Yo en lo personal no creo que vamos a tener conciencia de quienes sí están con el Señor y de quienes no están con el Señor. Porque sería tristísimo llegar al cielo y darnos cuenta que, pues, fulanito tal que yo quería tanto, que respetaba y era pastor, pues no está aquí, ¿no? Como en el cielo no hay dolor, no hay tristeza, entonces nos vamos a gozar, pues, con los que llegaron allá, y eso será suficiente. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, ojalá que este tiempo, esta enseñanza nos deje un pensamiento en claro. ¿Saben? Nadie lo sabe. Y desde mi punto de vista no ganamos nada con tratar de especular sobre los últimos días, cuándo será. Algunos le siguen la pista, por ejemplo, al pueblo de Israel actual, y dicen como los árabes están ahora sí, y Rusia ya se acercó, que es el Gog y Magog, y entonces hacen unos rejurjes ahí raros para tratar de explicar algo que nadie sabe. Pablo, como hemos comentado, creía que Cristo lo iba a ver antes de morir. Y Pablo conocía a Dios y conocía su palabra mejor que yo creo que cualquiera de nosotros. Si Pablo no sabía, no se sientan mal, yo no me siento mal de no saber. Lo que sí sabemos es que va a suceder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿En dónde es que nos vamos a reunir con Cristo? Miren, la respuesta es esta, es en el aire.
Lo que va a suceder es que de repente millones de personas van a desaparecer y yo creo que ese día va a ser un día de susto para aquellas personas que se quedarán en el mundo. Si tú crees en Cristo, cuando venga ahorita Jesús, nos vamos con Él. Y si hay alguien que no cree en Cristo, se va a quedar aquí en la palapa. Ahí nos cuenta que cómo le fue el siguiente domingo, porque los demás ya no estamos aquí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, los cristianos no tenemos por qué preocuparnos. Jesús viene por nosotros, o bien Jesús nos va a llamar a su presencia. Su regreso es inminente, eso sí, puede suceder en cualquier momento. Y esta esperanza segura nos debe de llenar de paz y de consuelo. Entonces, te voy a decir otra cosa para que tú te tranquilices. Para aquellos que se atemorizaron como yo, cuando venga Jesús no vamos a sentir ningún temor. ¿Por qué? Porque será la voz del pastor de los pastores hablándonos y ninguna de sus ovejas se asusta. Entonces, si te asustaste, no es Jesús o ya te quedaste. Se fijan que es bien sencillo. Cuando Cristo regrese, los cristianos que están muertos van a resucitar. ¿Saben? La resurrección no es reconstrucción, es una nueva vida. Y la mejor figura que se me ocurre que pueda explicar qué es la resurrección es la semilla y la flor. La flor es diferente de la semilla sembrada. Cuando la semilla muere, crea una flor. Y lo mismo le pasa al cristiano. El cuerpo muerto es esa semilla que se plantó en la tierra y el cuerpo resucitado es la flor que surge de la semilla. Ahora, hay otro detallito aquí que necesitamos conocer porque resulta que hay dos resurrecciones. ¿Sabían que había dos resurrecciones? Sí hay dos resurrecciones. Bueno, vamos a leer el pasaje que lo explica. Tenemos que ir entonces a Apocalipsis. ¿Se acuerdan el diagrama que les mostré de la carta de Pablo? Tenemos un momento dado que ir a Apocalipsis o ir a Daniel para que ir reuniendo el cuadro. Entonces, esto es lo que escribe Juan en la isla de Patmos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió, aquí está hablando de sujetar, y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, lo encadenó por 1000 años. Esto es algo que va a suceder. Va a haber un momento en donde Satanás es encadenado y va a haber otro momento que Satanás es echado al lago eterno de fuego. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase mal a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado, debe ser soltado por un poco de tiempo. Si tú te fijas, no dice cuándo sucede. Ahora, la visión de Juan es esta: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ahí van las dos resurrecciones. Muy sencillo. La primera resurrección, algunos le llaman la resurrección de vida. Va a ocurrir cuando Cristo regrese en el aire y es para los que creyeron y murieron. A pasar por la primera resurrección.
pero no duele. Nos morimos, resucitamos. Jesús va a llamar a los que creen en Él, a los salvos para la fe, lo que estábamos leyendo. Los que resucitaron en la primera resurrección ya no van a pasar por la segunda resurrección. Es como los exámenes. ¿Pasaste la primera vuelta? Malos los que se van a la segunda vuelta. Esos sí tienen problema. Esos somos nosotros. Nosotros nos vamos primero. Nosotros resucitamos primero. Es la primera resurrección. La segunda resurrección es una resurrección de juicio. Nuestro juicio ya fue en la cruz. Jesús ya pagó por nuestros pecados, entonces nadie se asuste, Xochitl. Y si tenía pecado, mi pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. Ese juicio no lo pasamos, ya lo pasamos. Por eso creemos en Él. Va a ocurrir al final del tiempo y antes que Dios inaugure la tierra nueva y el cielo nuevo que dice la Escritura. Esto está muy adelante en el tiempo. Esta no nos toca. Entre la primera y la segunda resurrección viene la tribulación y el reino milenial. ¿Se fijan? Viene Jesús por nosotros, nos lleva a su presencia, tenemos la primera resurrección y queda un espacio ahí entre esta primera y la segunda resurrección donde viene la tribulación. Les pregunto, ¿ustedes quieren pasar por la tribulación? No vamos a pasar por la tribulación. Y lo que sigue para nosotros es el reino milenial de Jesucristo. Termina eso y viene el juicio final y los 144,000 y todas las demás cosas que sabemos que hemos leído, nos han platicado, que no sabemos ni dónde va a caer eso. Y no es tan importante porque nosotros nos vamos en la primera resurrección. Esto es como ir al aeropuerto y comprar un boleto de avión a Monterrey. ¿Estás preocupado por los que van a Guadalajara, Querétaro, Matehuala, San Luis Potosí y anexas? Pues que se vayan o que no se vayan. Nosotros ya me fui en el avión que va al reino de Dios. Ya estoy allá con Él. Yo digo, esos amigos o amigas que les encanta escarbarle la escatología, no han de tener mucho que hacer. Y luego después de toda la elucubración, ¿y si nosotros nos vamos a la primera? La tribulación, la segunda tribulación no nos toca. Lo que sí nos toca es el reino milenial, cuando venga Jesucristo y vamos a reinar. Todos los pasajes que hablan en los salmos de la retribución, ¿han leído? Cómo dice, y bueno, y todas las cosas que te hicieron, ahora las vas a recibir, van a suceder en el reino milenial. Vamos a gobernar, vamos a recibir aquí en esta tierra bendición sin problema durante 1000 años. Eso es lo que tenemos que ver con esa expectativa. Entonces, miren, cuando hablamos de esas cosas, yo me puedo equivocar al interpretar estos textos. Pero lo que te puedo decir con toda certeza es que Jesús resucitó de los muertos. Y eso prueba que sí hay resurrección. Y además, porque Jesús resucitó, nosotros vamos también a resucitar. ¿Cuándo? En la primera resurrección. Y si se te olvida, no importa. Porque como Él venció, nosotros también vamos a vencer. Yo sé que estas cosas no las piensas cuando está temblando, ¿verdad? Cuando está temblando, ¿qué piensas? Miren, cuando Jesús regrese, se va a escuchar su voz. Yo no sé ahorita el globo terráqueo cómo está acomodado, pero vamos a decir que nosotros estamos arriba. Y Japón debe estar abajo, o Australia, quién sabe quién. Cuando venga Jesús y nos hable, escuchemos su voz, la vamos a escuchar aquí en Tepepan y en Japón, al mismo tiempo. Y los que están por acá y los que están del otro lado también lo van a escuchar. Entonces, ¿cuál sirena antisísmica? Se va a oír la voz de Jesús y entonces nos vamos a dar cuenta de que es el Señor el que está hablando, no la chicharra, es el Señor el que está hablando. Miren, ¿cómo se escucha la voz de Dios para que estemos pendientes? Estoy tratando de ser lo más bíblico que se pueda para que nosotros le demos valor a los textos que tenemos. ¿Cómo se escucha la voz del Señor?
Se va a escuchar como la orden que le dio a Lázaro en el sepulcro. ¿Tú estabas ahí? Yo tampoco, pero cuando le dijo, ¿qué le dijo? Lázaro, ¿qué? ¿Cómo se lo habrá dicho que salió en ese momento Lázaro? Y lo repito, lo que siempre he creído, y si Jesús no hubiera dicho la palabra Lázaro, se levantan todos los muertos de todas las tumbas de todo el universo. Y la tierra también. Entonces, se va a escuchar esa orden. Será contundente y todos los que estén en la tumba lo van a escuchar. Otra cosa que va a ser notable es que esa voz de Jesús es la suma del clamor del Hijo del Hombre cuando estuvo en la cruz y dijo, terminado es, Padre, te entrego mi espíritu. Señor, ¿por qué me has abandonado? Palabras que fueron pronunciadas en clamor. Así se va a escuchar. Mucho más la autoridad del arcángel, que también la Biblia dice que en una ocasión se escuchó la voz del arcángel. Será mejor, mayor, y será como el estruendo del shofar o de ese cuerno de carnero, esa trompeta. Por eso es al final de los tiempos se va a escuchar la trompeta del Señor. Los pasajes en la Escritura que nos hablan de esto están allí para nosotros poderlo entender. Pero lo más hermoso es pensar que cuando escuchemos la voz de Jesús, nosotros la vamos a identificar de inmediato. Sabremos que es Jesús y le vamos a reconocer como ese príncipe de los pastores. Quiero saltarme un cacho por obvio de tiempo, pero no quiero dejar un cuadro para mostrárselos. Déjeme adelantar aquí. Nosotros vamos a estar eternamente con el Señor. Ese encuentro que tendremos con el Señor será en las nubes, en el aire, como dice la Escritura. Ese encuentro con el Señor Jesús será glorioso. No sabemos cómo, pero cuando eso suceda, el Señor nos compartirá de su gloria y tendremos un cuerpo glorificado. Lo que sabemos de ese cuerpo glorificado es lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra resucitado, que estaba en un lugar y después estaba en otro de manera instantánea, geográficamente a distancias diferentes. Jesús atravesó muros. Son algunas de las cosas que podemos medio entender de ese cuerpo glorificado, porque Jesús comparte su gloria con nosotros y el encuentro con Jesús será eterno. A partir de ese momento, nosotros ya no nos vamos a separar de Cristo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito de la cruz, el último, la razón de las razones de la cruz es la reconciliación eterna con el Señor Jesucristo. Por eso el encuentro con Jesús en las nubes también va a ser de rendición de cuentas. Ahí están los hechos. Leíamos ese pasaje, veo tus obras. O sea, el Señor sí está pendiente de nuestras obras. Y la Escritura habla del tribunal de Cristo y del juicio del trono blanco. Y eso está en Romanos, Corintios y Apocalipsis. Y puse aquí un cuadro para ver si con eso nos queda un poquito más claro qué va a pasar cuando nosotros estemos en esa situación. Hay dos posibilidades: los que van a pasar por el tribunal de Cristo y los que van a pasar por juicio. El tribunal de Cristo es solamente para los cristianos, para los que creen en Cristo. El juicio es solo para los que no creen en Jesucristo. ¿Se acuerdan que en uno de los textos bíblicos también dice que el Señor separará las ovejas de los cabritos? Cuando lleguemos allá y ustedes empiecen a ver que Jesús está haciendo como usted para acá, usted para acá, usted para acá, y si luego te hace usted para acá, ¿cómo te explico? Ya no te vamos a ver para la eternidad. Tengan cuidado, ¿de qué lado nos vamos a quedar acomodados? Del lado derecho.
Entonces, no te vayas para la izquierda, ¿verdad? Porque para la izquierda se van los cabritos, para la derecha se van las ovejas. En el tribunal de Cristo es inmediatamente después del rapto, cuando el juicio de los que no son de Cristo va a ser después del milenio. A ver, si nos vamos entendiendo. Si esto va a suceder después del rapto, y ya entendimos que el rapto es cuando viene el Señor por nosotros y nos lleva, entonces viene con los que murieron, se lleva a los que están vivos y vamos al cielo y algo va a pasar en el cielo. Es esto lo que va a pasar, el tribunal de Cristo. Va a pasar inmediatamente después. Y los que no creyeron en Cristo van a ser hasta después de 1000 años. ¿Y dónde van a estar esos 1000 años, estos que no creyeron en Cristo? No. Están en el infierno. Y no es el infierno definitivo, pero ya es el infierno. Nosotros como creyentes vamos en ese tribunal de Cristo y ahí se determina la recompensa por el servicio a Dios y a la iglesia. Ahí es cuando el Señor nos va a premiar con coronas para que nosotros después se las podamos ofrendar al Señor Jesucristo. Los que no creen en Cristo, ahí se determina la clase de juicio que recibirá a la persona que no rindió su vida a Jesucristo. Yo aquí hago un paréntesis personal, no lo dice la Biblia, pero yo tengo la impresión de que el Señor habrá de penalizar a algunos más que otros. Yo pienso gente como Hitler, por ejemplo, que mató creo que son 8 millones de judíos. El pueblo de Dios, yo creo que personas así habrán de recibir un castigo mayor. Eso va a suceder hasta después de los 1000 años. Para los cristianos, como hablamos, esta es la primera resurrección. Para los que no, esta será la segunda resurrección. Para nosotros, después de morir en Cristo, inmediatamente estaremos en su presencia y esta es la primera resurrección. Para nosotros, esta es la primera muerte. Es cuando ellos dejan de vivir y en la segunda muerte van a ser juzgados porque rechazaron a Cristo. ¿De qué lugar te gustaría estar? Del lado derecho, donde están las ovejas. Recibir al Señor Jesucristo. Si tú crees en Cristo, si tu vida está en orden, y si algo nos deja este terremoto es, vivamos cada día como el último día. Estemos a cuentas con Él para que no tengamos nada pendiente, ningún pecado, para que cuando esto suceda nosotros podamos decirle, Señor, como Jesús le dijo, en tus manos te entrego mi espíritu, ya estoy listo, me puedo ir. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Padre bendito, mira cuántas manos hay aquí, hombres y mujeres y jóvenes y niños también, que ya estamos listos para cuando tú regreses. Señor, aunque hay muchas cosas que no entendemos o no sabemos, no importa, porque lo que sabemos es suficiente y sabemos que Cristo murió y resucitó. Y porque tú resucitaste, Jesús, nosotros también lo haremos algún día. Y ahora tenemos una esperanza mayor, que vengas pronto por tu iglesia. Y sabemos que será un día como de graduación. Pasaremos de este estado a uno mucho mejor. Y seremos recibidos por Cristo en el aire para estar reunidos otra vez con nuestros seres queridos que ya murieron y que te conocieron, Señor. Y después estaremos frente a frente delante de ti, Señor, para toda la eternidad, gozándonos en tu presencia, conociéndote, alabándote, amándote, Señor. Y por eso es que anhelamos que venga ese día pronto, cuando estas cosas sucedan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a ustedes por estar aquí.